En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Continuamos con el estudio del libro a los Romanos, la carta que contiene en forma sistemática las doctrinas más importantes de la salvación, las doctrinas del Evangelio del Nuevo Testamento, que competen a la Iglesia, aunque en verdad a nosotros nos compete todas las doctrinas que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Todas ellas son inspiradas. Toda palabra de Dios es infalible, es la autoridad máxima a la cual tenemos que someternos nosotros en cuanto a la conducta y a la creencia. Hemos estado estudiando esta carta y Pablo trata de demostrar o demuestra en esta carta que todos los seres humanos, no importando la raza, no importando la condición social o el tiempo en que hemos vivido a lo largo de la historia, todos somos culpables. Y Pablo trata de demostrar la culpabilidad del hombre. Trata de decirnos que no hay un solo ser humano sobre la faz de la tierra que no haya pecado. Todos hemos heredado la naturaleza pecaminosa, la tendencia a pecar a causa del primer pecado de Adán y Eva. Y el mundo entero tiene la experiencia universal de pecar. No hay hombre que no peque, dice las Sagradas Escrituras. Y Pablo va a demostrar que la justicia de Dios a lo largo de la historia del hombre se ha manifestado. Se ha manifestado no solamente su amor y su misericordia, sino sus juicios. Y hoy en día que se enfatiza mucho, cuando se predica de Dios, se enfatiza mucho el atributo de la misericordia, de la bondad y del amor. Muchas personas han perdido de vista que también Dios es un fuego consumidor, que Dios juzga, que Dios castiga. Y en la predicación y en la enseñanza anterior, yo dije que cuando nosotros somos testigos de la muerte de una sola persona, de una sola, bueno, somos testigos de la muerte de millones de personas, ahora por los medios de comunicación social. Pero cada vez que una persona muere, esa muerte de esa persona es una manifestación de la ira y del juicio de Dios. No debemos de olvidar que el hombre fue hecho para la eternidad, no para la muerte, y que la muerte entró a causa del pecado de Adán, y que Dios le dijo a Adán que con dificultad iba a vivir sobre la faz de la tierra. Le dijo literalmente: con el sudor de tu frente comerás todos los días de tu vida. La tierra te producirá abrojos y espinos, hasta que tú vuelvas al polvo, porque del polvo fuiste tomado y al polvo vas a retornar. He ahí pues el juicio, el castigo de Dios sobre Adán y sobre toda la raza que surge de Adán y de Eva. Todos nosotros tenemos que morir, porque las Escrituras dicen que está establecido por Dios que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Vemos también que la tierra fue maldecida y que Dios es un Dios soberano que tiene control sobre todas las cosas. Deducimos de que todo lo que sucede está bajo el control, bajo la soberanía y el gobierno de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y por lo tanto, el Señor es soberano.
y todo lo que sucede, sucede por voluntad divina. Podríamos ahondar en esto de la voluntad de Dios, de la voluntad decretiva y otras manifestaciones de la voluntad de Dios. Pero una cosa es bien cierto, que la ira de Dios se ha manifestado a través de toda la historia de la humanidad. Maremotos, terremotos, desgracias en diferentes lugares. Jesucristo mismo habló de estas cosas como una señal de su segunda venida. Él dijo que iban a haber desgracias en diferentes partes y que el dolor, los juicios, las tribulaciones se iban a aumentar, y comparó al mundo como una mujer que está con los dolores de parto. Él habló que iban a manifestarse diferentes plagas, enfermedades en todas partes. Y eso lo estamos viviendo cotidianamente. Ahora tenemos el privilegio de poder escuchar las noticias que acontecen en cualquier parte del mundo, a causa del desarrollo y de la tecnología en relación a los medios de comunicación social o medios de comunicación en masa. Entonces somos testigos de que la ira de Dios se está manifestando, que los juicios de Dios están cayendo, y que en la medida que se acerque el tiempo de la venida de Cristo, esta ira será manifestada más claramente sobre la humanidad, porque cada día el hombre manifiesta su rebelión, su rechazo de Dios. Pablo declara que las gentes han cambiado la gloria de Dios, que es incorruptible, en semejanza de hombre corruptible, de cuadrúpedos, de serpientes, de animales, que el hombre ha rechazado a su creador, y el hombre ha creado muchas religiones que practican la idolatría, y el hombre ha deificado a la criatura y ha menospreciado a su creador, y que por esa razón la ira de Dios se está manifestando. Aunque muchas personas de plano han rechazado el pensamiento que les viene a su corazón de que existe un creador, porque en verdad no quieren dar cuenta a ese creador. Tienen temor de que ese creador en verdad existe, como lo declara la Biblia, y que algún día todos nosotros tenemos que dar cuenta en la presencia del Señor. Como ya dije, que la Biblia expresa que está establecido por Dios que el hombre muera una sola vez, y después de esto el juicio, donde los seres humanos van a resucitar y van a comparecer en el gran trono blanco, y los hombres serán juzgados según las cosas que están escritas en los libros. Y el que no haya recibido a Cristo, el que no haya creído en Cristo, el que no se haya arrepentido de sus pecados y entregada su vida a Jesús, ese será lanzado a un lago que arde con fuego y azufre, y ahí será el lloro y el crujir de dientes por los siglos de los siglos. Pero a lo largo de la historia, amigos y hermanos, la ira de Dios se sigue manifestando. Pestes, hambres, terremotos, todas estas cosas están sucediendo. Han habido culturas que han sido borradas literalmente del mapa a causa de la forma depravada en que han vivido, cómo han practicado la idolatría y cómo han sacrificado a las personas, a sus hijos, a sus bebés, a los ídolos. Esas culturas antiguas son las que han sido juzgadas y han experimentado la ira
de Dios. Hoy en día también son millones de niños que son sacrificados por sus propios padres dentro del vientre de su propia madre. Eso también no lo podemos negar. Está claro, todos los días cientos y cientos de niños son sacrificados en aras de la vanidad, porque las personas sí quieren gozar del privilegio del sexo, del deleite del sexo, pero no quieren hacerse responsables de los hijos que vienen a causa de esta actividad sexual y sacrifican a sus propios hijos. Así que la maldad del hombre se ha multiplicado de tal manera que la Biblia dice que Dios está airado contra el impío, contra el pecador, contra aquel que lo rechaza, cuyo pensamiento solamente es al mal. Y esto lo habla Pablo. Pablo declara que la ira de Dios se manifiesta sobre toda la humanidad y que los hombres no tienen excusa porque Dios se ha dado a conocer a través de las cosas que son y existen. Esto ya lo hemos hablado. Y trata de convencer a todo ser humano, principalmente a los judíos que habían sido escogidos por Dios y que Dios les había dado una forma de religión para que los judíos pudiesen acercarse a Él. Les dio la ley, y la ley fue dada con la intención de mitigar, de restringir el pecado del ser humano. Mas ellos pensaron que por la obediencia a la ley, ellos podían ser justificados delante de Dios. Lo que Pablo trata de enseñarles es que por la ley no se puede nadie justificar delante de Dios o declararse inocente delante del Creador, porque la ley ha sido dada para sancionar, para penar las actividades del hombre pecaminoso. Entonces, Pablo trata de convencer tanto a judíos como gentiles que todos hemos pecado, que los hombres han cambiado la gloria de Dios y le han dado culto a las criaturas y que han provocado a ira a Dios, y esa ira, que es una ira santa, que es una manifestación de la justicia de Dios, que esa manifestación de la justicia de Dios es el castigo que infringe Dios a los transgresores de su ley. También hablamos de que los gentiles que no recibieron de parte de Dios la ley como la recibió Moisés y el pueblo de Israel en el monte del Sinaí, Pablo declara que Dios ha puesto esa ley en nuestros corazones, que hay un conocimiento intuitivo de la justicia divina y que esa ley santa y pura, Dios la ha grabado, la ha puesto en el corazón del hombre, y que la conciencia del hombre, que es como un juez, da testimonio de la existencia de esa ley y que aprueba a los hombres cuando éstos actúan conforme a ese conocimiento intuitivo de la justicia que Dios ha puesto en el corazón, y desaprueba también, porque hay gente que tiene buena conciencia y hay gente que tiene mala conciencia, en el sentido de que la conciencia aprueba cuando el hombre hace las cosas correctas y desaprueba cuando el hombre hace las cosas incorrectas, y que los hombres van a ser juzgados unos porque recibieron la ley, en este caso el pueblo de Israel, otros que no han recibido la ley y que no han sido instruidos conforme a los libros de la ley, serán juzgados según su propia conciencia. Es decir,
que la conciencia dará testimonio si estas personas hicieron lo correcto delante de Dios o hicieron lo incorrecto. Así que Dios siempre tiene normas, tiene medios para juzgar al hombre, porque se tiene que cumplir que esté establecido por Dios que el hombre muera una sola vez y después que sea juzgado. Luego Pablo en el capítulo 2, versículo 17, habla directamente con los judíos y les dice: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de indoctos, maestro de niños, que tenéis en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, cometes adulterio. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios y a su ley. Aquí Pablo está señalando los pecados del pueblo de Israel a lo largo de su historia. Desde el momento en que Israel recibió la ley en el monte de Sinaí, Pablo está diciendo que ellos son un pueblo privilegiado, que Dios les dio la ley y que Dios a través de los profetas les comunicó su palabra y su voluntad y que les dio una forma de religión para que pudieran acercarse a Él a través del ministerio sacerdotal de los levitas y a través de todas las ceremonias, que Dios había dicho que ellos tenían que hacer para acercarse a Él. Pero a lo largo de la historia del pueblo de Israel nosotros vemos que ellos infringieron una y otra vez las normas de conducta de Dios, las leyes, los mandamientos, estatutos, los preceptos que Dios les había dado para que ellos, como una comunidad de un pueblo que había sido escogido por Dios, vivieran y fueran un ejemplo a toda la humanidad. Pero ellos fallaron, ellos transgredieron los mandamientos de Dios y Pablo les está diciendo que no deben de engañarse a sí mismos, que ellos son tan pecadores como los gentiles, como aquellos que nunca conocieron o tuvieron el conocimiento que tuvieron ellos, un conocimiento que los privilegiaba a ellos a causa de que Dios tuvo un trato personal con ellos a través de la historia y cómo Dios les hablaba a través de los profetas y cómo Dios indujo a estos profetas y a otros escribas a plasmar en los pergaminos la palabra del Señor para que el pueblo pudiera instruirse. Mañana vamos a seguir hablando de los privilegios de Israel y cómo Pablo trata este asunto tratando de persuadir y de convencer a la luz de las Sagradas Escrituras que el pueblo de Israel es un pueblo pecador y que no puede justificarse diciendo que ellos obedecen la ley, sino que la única manera de justificarse o de ser declarado justo y inocente en la presencia del Señor es a través de la justicia que se recibe por la fe en la obra redentora y expiatoria de Cristo en la cruz. Mañana hablaremos de estas cosas. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto,
Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.